Ahora vamos a ver unidades elementales de una población. Entonces, comenzando, ya habíamos sabido que una población es un conjunto de elementos donde cada uno de los elementos pueden ser personas, cosas, animales o un conjunto de datos. Y yo había dicho que cada uno de estos puntitos es un elemento. Como dice acá, dice cada uno de los elementos de una población pueden ser de... Ahora, como cada uno de estos puntitos son elementos, a cada uno de esos elementos se lo conoce como una unidad elemental, ¿ya? Con ese nombre también se lo conoce, es una unidad elemental. Algo que hay que tener en cuenta es que cada uno de los elementos de una población, es decir, cada uno de esos elementos, pueden ser de dos tipos, ¿ya? En sí, cada uno de los elementos de una población tienen dos características. Siempre va a suceder eso, tienen que saberlo. Tienen dos características. ¿Ya? Comencemos nomás. Tiene dos características. Tiene características cuantitativas y tiene características cualitativas. ¿Ya? Eso serían lo que estoy explicando es que cada uno de los elementos de la población tienen dos características. Cuantitativas y cualitativas. ¿Ya? Entonces, cualquier elemento de una población, eso siempre pasa. En este caso, un ejemplo de por qué se llama cuantitativa y por qué se llama cualitativa, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que cada uno de los elementos ya son personas. Entonces, yo había dicho que un elemento tiene dos características, cuantitativas y cualitativas. Y por lo tanto, si este elemento es una persona, entonces decimos que toda persona tiene dos características también, cuantitativa y cualitativa. Ahora, ¿cuáles serían las características cuantitativas? Es decir, ¿cuáles serían las características cuantitativas de una persona? Ahora, las características cuantitativas, dice, son todas las que se puede medir, dice, ¿ya? Esas son las características cuantitativas. O otra forma de acordarnos sería cuantitativa de contar, ¿no? Son todas aquellas que se pueden medir o contar, podríamos decir. Por ejemplo, de una persona, ¿qué se puede medir? Se puede medir el peso, la edad, la altura, etc. ¿Ya? En pocas palabras, son como si fueran números. Ahora, ¿cuáles serían las características cualitativas de una persona? Ahora, las características cualitativas son aquellas que no se pueden medir, es decir, si estas se pueden medir, las cualitativas no se pueden medir, ¿ya? Son aquellas características que no se pueden medir, pero sí se puede apreciar, ¿ya? O expresar en porcentaje. Entonces, de una persona, ¿qué es lo que podemos apreciar? Entonces, de una persona decimos que yo puedo apreciar el sexo, ya sea puedo saber si es hombre o mujer, puedo apreciar el estado civil de la persona, si es soltero, casado, divorciado, puedo apreciar su religión y puedo también apreciar su profesión y muchísimos otros factores más que pueden existir. Entonces, esa es la diferencia de características cuantitativas y cualitativas, que las cuantitativas son aquellas que se pueden medir y cualitativas son aquellas que se pueden apreciar o expresar en porcentaje. Ahora entrando, ya que sabemos cuáles son las características cuantitativas y cualitativas, los elementos que tienen características cuantitativas, ya se los conoce como variables, ya ese nombre recibe. Entonces a los elementos que tienen características cuantitativas se los conoce como variable y a los elementos que tienen características cualitativas se lo conoce como atributo. Entonces, siguiendo con el tema, de una vez vamos a explicar que, por lo tanto, entrando al tema de variables, ¿qué son las variables? Las variables son aquellos elementos con características cuantitativas, es decir, que se puedan medir. Ahora, existen dos tipos de variables, ¿ya? Variables discretas y variables continuas. ¿Cuáles son las variables discretas? Las variables discretas son aquellas variables cuyo valor es un número entero positivo. Ya, ahí está, variable discreta. Un ejemplo sería si x representa una variable, entonces supongamos que x
es una variable y representa el número de hijos de una familia. Entonces podemos decir que X es una variable discreta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque una familia puede tener o 0 hijos, o un hijo, 2 hijos, 3 hijos. Pero si va a tener un hijo, puede tener pues entonces 1, 2 o 3 o 4. Pero no puede tener 1.2 hijos o un medio de hijos. Por lo tanto decimos que si X representa el número de hijos de una familia, entonces si nos preguntan si X representa el número de hijos de una familia, esa X es una variable discreta o continua. Desde ya decimos que es discreta. ¿Por qué? Porque las variables discretas son aquellos cuyo valor es un número entero positivo, o 1, o 2, o 3, o 4 y así sucesivamente. Ahora vamos a ver cuáles son las variables continuas. Una forma de acordarse de eso, que las variables continuas en sí son aquellas variables cuyo valor puede ser cualquier número que pertenezca a los números reales. Es decir, puede ser un número positivo, un número negativo, puede ser un número con punto decimal, etc. Entonces, por ejemplo, si X representa el peso de los estudiantes de la U, si nos preguntan, ¿esta variable es continua o discreta? Entonces decimos que es continua, porque ya habíamos dicho que las continuas son aquellos cuyo valor es cualquier número perteneciente al conjunto de los números reales, positivo, negativo o con punto decimal. Y el peso puede ser un número entero, como vemos acá, que pese 90, pero también puede ser con punto decimal, ¿no? No necesariamente exactamente va a pesar 90. Puede pesar, qué sé yo, 83.5 kilos. Entonces eso puede almacenar la variable continua. Entonces ese sería ejemplo, ¿no?